tener algún cajón así, tan grande como el tuyo, y guardar un tesoro ahí. Imagina sentarme en tu sillón y ver los sueños cosechados a base de creer, y tener una cabeza blanca y ondear un grande corazón. Tú eres un ejemplo del amor, abuelo. Tú eres el espejo en donde yo espero reflejar mi vida entera, abuelo. Yo soy un aprendiz que crece feliz, cobijado en la sombra de un árbol gigante, gigante, gigante como tú. Imagina saber tanto de la nación, su historia, sus héroes, su lucha, su amor, y tener una cabeza blanca y ondear un grande corazón. Saber que todo se ha resuelto como lo ha mandado Dios. Abuelo, tú eres el espejo en donde yo espero reflejar mi vida entera, abuelo. Yo soy un aprendiz que crece feliz, cobijado en la sombra de un árbol gigante, gigante, gigante como tú, gigante, gigante, gigante como tú. Hermanos y hermanas, ahí está nuestro segundo día de encuentro en este triduo de la familia preparado por nuestra pastoral familiar de esta su parroquia, María Auxilio de los Cristianos. Ayer tratamos el tema de los hijos, su educación, la presencia de este hermano sacerdote y de una pareja, diácono y su esposa, que nos entregaron su experiencia, su amor y seguramente elementos que servirán para el caminar al interior de una familia. Hoy vamos al otro extremo. Vamos a visitar la vida de los abuelos. Así los llamo yo. Aunque hay muchas expresiones, lo escucharemos seguramente de nuestra invitada de hoy, la doctora Lady Moreno, psicóloga, gerontóloga, asesora de la Conferencia Episcopal de Colombia en este tema especial de los adultos mayores que llaman unos, pero que nosotros cariñosamente llamamos abuelos y abuelas. Ante todo, queremos agradecer la gestión también de nuestro querido diácono Manuel Poveda al contactarla a esta querida doctora, y a usted, doctora, que hoy no nos acompaña aquí personalmente porque sabemos que realiza su labor fuera de Bogotá, en Fusagasugá, pero que ha querido colaborarnos en esta transmisión en directo, que es posible a través de estos medios, para escuchar de usted sus palabras. Le agradezco en el alma este momento que nos regala y que su experiencia seguramente que durante muchos años ha cultivado y que ha transmitido a tantas conferencias y a tantas charlas, ahora la comparta con nosotros. De verdad, muchas gracias, y desde ya digo lo mismo que con lo cual recibí ayer a nuestros conferencistas, hoy usted, nuestra querida doctora Lady, con aquella frase, más oración, de nuestro querido cardenal Raniero Cantalamessa, cuando decía que el Señor unja sus labios, su corazón y su mente para que pueda anunciar con dulzura y con fuerza su palabra. Amén. Bienvenidos todos, doctora. Usted tiene la palabra.
que la Virgen la acompañe en esta charla y créame que estaremos muy atentos a sacar de ella nuestro mejor provecho. Bienvenidos ustedes todos también, mis hermanos. Padre, muchas gracias. Muy buenas noches para todos, para las personas que desde la parroquia están conectadas, los fieles, las familias, los niños, los jóvenes, los adultos. Bienvenidos a este espacio. En realidad me complace poder acompañarlos en este segundo día de formación y sobre todo decirles a los agentes de pastoral que tenemos una tarea muy grande con las personas mayores, ¿sí? La pastoral de persona mayor está incluida dentro de la pastoral familiar, pero nos implica y nos genera unas responsabilidades muy, muy grandes, ¿sí? Entonces, la invitación es que podamos disfrutar de este espacio de socialización, de reflexión, pero como siempre lo he enmarcado en los espacios que he tenido a nivel eclesial, es un espacio realmente de reflexión individual. Es decir, mi objetivo hoy con ustedes es que la información que yo les voy a compartir sea una información para realmente ponernos un poco a pensar en nuestra experiencia individual. En la medida que yo pienso en mi experiencia, voy a poder impactar la vida y transmitir esa experiencia a los demás, ¿cierto? Y en esto, digamos que en esta tarea que tenemos quienes nos dedicamos a la atención de las personas mayores, pues obviamente debemos de formarnos, de capacitarnos de manera continua porque para muchas comunidades pues es un tema nuevo, ¿no? ¿Cómo voy a atender a una persona mayor? ¿Qué debo de tener en cuenta para atender a una persona mayor? Y en esta situación particular que vive nuestro país y vive el mundo entero, el COVID-19 nos generó muchas secuelas, ¿cierto? Entre eso, pues la población más afectada ha sido las personas mayores, ¿sí? Entonces, la idea de este espacio de reflexión es que ustedes también me puedan tener preguntas de la intervención que voy a hacer y sobre todo que podamos encontrar realmente en nuestra misión como voluntarios de pastoral, como familia, como laicos comprometidos en trabajar con las personas mayores, pues esos escenarios donde realmente logremos impactar la calidad de vida de la población, ¿sí? Ese es nuestro mayor reto, ¿sí? Entonces, como profesional en gerontología, pues ese ha sido mi reto durante estos 11 años que llevo trabajando con personas mayores. Y desde la Conferencia Episcopal de Colombia hemos venido haciendo, obviamente, un esfuerzo muy grande y una dedicación muy importante en crear un modelo de atención diferente para las personas mayores, ¿sí? Teniendo en cuenta, obviamente, las diversas características de las jurisdicciones eclesiásticas, dentro de las mismas diócesis, cada parroquia, cada grupo pastoral, cada familia. Entonces, esa dinámica de poder tener una caracterización de la población real de la parroquia, pero en este caso especialmente de las personas mayores, pues es un reto y es el primer ejercicio que nosotros como laicos comprometidos tenemos que realizar, ¿sí? Es realmente reconocer quiénes son las personas mayores de mi comunidad, cómo voy a trabajar con ellos, ¿sí? En la medida que yo reconozco la población que tengo, reconozco sus habilidades, sus gustos, sus intereses, ¿sí? Sus necesidades, porque nos debemos de enmarcar también en las necesidades. No puede ser la prioridad, claramente, pero sí tenemos que pensar en sus necesidades. Pues es un reto muy importante poder trabajar desde la acción pastoral en este sentido. Entonces, sin más preámbulo, me voy a permitir compartir con ustedes pantalla para que podamos hacer una reflexión respecto a lo que significa realmente, pues, la pastoral de las personas mayores. Bueno. Entonces, la tarde o la noche de hoy he querido pues compartir con ustedes un tema que es muy importante, que desde el campo de la gerontología, que es la ciencia especializada en la vejez, pues es importante como reconocer como primer escenario y espacio de socialización y formación
frente a la atención a las personas mayores, ¿sí? Entonces, mi charla, pues en la noche de hoy se enfoca en el tema que definí se llama el privilegio de envejecer, ¿sí? Y el privilegio de envejecer entendido desde la perspectiva de individual, pero también colectiva, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de privilegio de envejecer y de cuidarte, pues estoy enfocándome en realmente en cosas que son importantes para cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, iniciemos con esta frase que me parece muy importante. No te lamentes de envejecer, es un privilegio negado a muchos. Envejecer es un privilegio, un arte, un regalo. Sumar canas, arrancar hojas en el calendario y cumplir años debería de ser siempre un motivo de alegría por la vida y por lo que está aquí, ¿sí? A muchos de los seres humanos nos cuesta decir cuando nos preguntan la edad y las respuestas más comunes es ¿por qué me pregunta eso? ¿Cierto? Porque nos da pena decir que estamos envejeciendo, ¿sí? Y ese es el primer imaginario que estamos suscitando y generando de manera negativa hacia la vejez. A nosotros no nos debe dar pena reconocernos, obviamente, en ese escenario. Mientras nos ayudan con la presentación, pues yo voy a seguir hablándoles del tema que les traigo a colación. Y el tema, como les decía, pues está enfocado a entender el privilegio de envejecer, ¿sí? Y cuando yo hablo del privilegio de envejecer, ¿a qué estoy haciendo referencia? Estoy haciendo referencia a que yo debo empezar a preocuparme como individuo por mi propio proceso, ¿sí? Si yo tengo interés pastoral o inquietud vocacional por ayudar a las personas mayores, pues la primera tarea que como gerontóloga yo les voy a dejar es esa, es que cada uno de ustedes piense sobre su proceso de envejecimiento individual, ¿sí? ¿Por qué es necesario? Ustedes me van a decir, ¿por qué sería necesario que yo tuviera en cuenta preocuparme inicialmente por mí? Porque si yo no estoy bien, yo no voy a poder transmitirle eso a la persona mayor, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante y necesario que tengamos en cuenta que el privilegio de envejecer, como lo dice la charla, es entender mi propio proceso desde mi ser. Y el cuidarte es como yo aprendiendo a envejecer, te puedo cuidar, ¿sí? Entonces es importante pues que lo tengamos en cuenta. Ahí creo que ya ahora sí pueden estar viendo mis diapositivas. Entonces le damos siguiente, por favor. Bueno, no, antecitos. Cuando yo hablo de, les traigo a colación una frase que para mí es muy importante y es, no te lamentes de envejecer, es un privilegio negado para muchos. Y esto es muy cierto, ¿sí? Nosotros muchas veces nos lamentamos, por ejemplo, cuando nos cuestionan o nos preguntan sobre la edad. Y muchas de nosotras las mujeres, porque nos pasa sobre todo a nosotras las mujeres, decimos que eso no se le pregunta a una dama. De entrada, ese tipo de conductas iniciales suscitan en las personas mayores o suscitan en la población general, pues generar estereotipos que son negativos frente al mismo proceso de envejecimiento. Si a mí me cuesta decir que tengo 40, 50 años, pues de entrada estoy haciendo una negación a ese proceso de envejecimiento, ¿sí? Por eso la tarea más importante que nosotros como individuo tenemos es entendernos desde la perspectiva individual, ¿sí? Envejecer es un privilegio, es un arte y un regalo. Sumar canas, arrancar hojas en el calendario y cumplir años debería ser siempre un motivo de alegría por la vida y por lo que está aquí, ¿sí? A nosotros nos preocupa demasiado y muchísimo entendernos desde esa perspectiva. Siempre vemos como cumplo años, ay, me volví más viejo. No, un año más de experiencia, un año más de vida, un año más de oportunidades, 365 días de realmente entender cuál es mi proceso, ¿sí? Por eso es tan importante que lo veamos desde esa perspectiva, ¿sí?
Igual, se hace necesario entender frente a ese proceso de envejecimiento, es decirnos, bueno, su merced nos está hablando de envejecimiento, pero realmente, ¿qué es el envejecimiento? El envejecimiento es un proceso que dura toda la vida, ¿sí? Yo todos los días estoy envejeciendo. ¿Cuándo inicia el proceso de envejecimiento? Pues el proceso de envejecimiento inicia a partir del mismo proceso de la concepción. Cuando yo hablo del proceso de la concepción, ustedes me dicen, no, pero si uno ahí se está desarrollando, claro, se está desarrollando, pero también se está envejeciendo, ¿sí? Y el envejecimiento no debería de considerarse desde una perspectiva negativa, como nos pasa muy comúnmente a los seres humanos, que consideramos que envejecer es un problema. No, obviamente es el deterioro a nivel fisiológico del organismo. Hay un deterioro normal de funcionar 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, ¿sí? Pero también es la oportunidad de adquirir experiencia, de desarrollo. Nosotros los seres humanos siempre vivimos dos procesos. El primero es el envejecimiento y el segundo es el desarrollo, ¿sí? Aunque el desarrollo siempre lo hemos enmarcado como un tema positivo, porque lo es, obviamente. El niño está caminando, el niño cambió de voz, mi hijo se fue de la casa, mi hijo se casó, ¿sí? Entonces, siempre el desarrollo va a ser bonito, va a ser importante destacar, ¿cierto? Pero el envejecimiento no, porque ya es como, uy, me salió la arruga, ¿cómo me la tapo? Uy, me salieron canas, ¿cómo me las tapo? ¿Sí? Y eso pues obviamente da una connotación diferente a lo que realmente es el envejecimiento. El envejecimiento debe ser considerado como una oportunidad de desarrollo, ¿sí? Como una oportunidad de crecimiento, como una oportunidad de seguir haciendo las cosas que a mí como persona me gustan, me inquietan, me atraen, ¿sí? Ustedes en este momento están viendo una diapositiva muy interesante y para hablarles de por qué es tan importante atender a las personas mayores en nuestro contexto, en nuestras realidades, pues tenemos que hablar de qué le pasa a Colombia en este contexto, ¿sí? Según el censo del 2018, ¿sí? Del DANI, nosotros en nuestro país tenemos un proceso de transición demográfica. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como país estamos envejeciendo, lo que ya vive Europa hace muchísimos años, donde es un país totalmente longevo, viejo. Nosotros estamos en el proceso de la transición de llegar a eso, ¿sí? Y siempre nos lo han mostrado comercialmente como una dificultad, como un problema, pero en realidad no lo es. ¿Saben por qué no lo es? Porque la oportunidad de vivir más años, pero realmente de que nosotros como colectivo, como familia, como individuo, hagamos desde edades tempranas cosas para favorecer el proceso de envejecimiento de los individuos, ¿sí? La población que hoy en día tenemos mayor, pues es una población que rechaza, que no le gustan las cosas, que no tolera muchas, ¿sí? Y eso está muy marcado por el estilo de vida que tuvo cada persona. ¿Dónde nosotros podemos generar cambios? Yo no le puedo cambiar una conducta a una persona mayor. Si la persona mayor no toma sopa, pues llegar a imponerle que tome sopa, pues no lo puedo hacer, ¿cierto? Pero sí tengo una tarea y una misión muy grande con los niños, con los jóvenes y los adultos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que ellos se visualicen en ese proceso de envejecimiento? ¿Sí? Miren que según este censo, en el 2025 la esperanza de vida de los colombianos pasa de 80, va a ser más de 80 años, es decir, casi 9,5 años. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, la esperanza de vida significa los años que yo puedo llegar a cumplir, ¿cierto? Y esos años que yo puedo llegar a cumplir, pues me están diciendo acá que prácticamente hoy en día un colombiano tiene la posibilidad de vivir 90 años y de ahí pues muchos más, ¿sí? Entonces eso significa que el hecho de que existan más población mayor, porque acá en esta gráfica lo pueden ustedes evidenciar, la gráfica que está al lado izquierdo es el censo del 2005 y al lado derecho el del 2018. Miren que el incremento de personas mayores en el 2005 era del 9%, en el 2018 del 13%. ¿Qué diferencia ustedes ven en las dos imágenes? Pues que en una vemos como una pirámide todavía, ¿cierto? Y en la otra, la punta, que es más o menos las personas mayores, de aquí hacia arriba, ¿sí? Cada vez es más anchita. Miren que acá era muy puntuda, pero aquí sí está muy anchita,
Y la base, que son los niños, mire cómo se está reduciendo. Y esto tiene varias connotaciones y explicaciones, ¿sí? Porque hoy en día hablamos de que son menos niños y más viejos. Pues son 5 aspectos importantes. El primero, el avance de la tecnología, ¿sí? El hecho de que exista la posibilidad de desarrollar nuevos medicamentos que controlen esas comorbilidades o estas enfermedades de base como una diabetes, como una hipertensión, ¿sí? Pues obviamente hace necesario o genera que obviamente las personas tengan la posibilidad de vivir más años prolongando esa enfermedad. Dos, los jóvenes que hoy en día tenemos se están migrando a las grandes ciudades o se están yendo del país. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Pues que nosotros como familia le decimos a nuestros hijos, hijito, váyase a vivir a Estados Unidos porque allá sí hay futuro, aquí no. Y nosotros como colombianos pues estamos generando el problema. ¿Por qué lo estamos generando? Porque mandamos a nuestros hijos a otros países a crear familia en otros países y nos estamos olvidando de nuestro país. Aquí ya no hay la misma cantidad de niños que había hace algunos años, ¿sí? Y eso también está relacionado, 3, con el cambio del rol de la mujer. Antes hablábamos que las mujeres siempre estaban en casa, ¿sí? Hoy en día no. Hoy en día las mujeres siguen siendo activas, ¿sí? Y el hecho de seguir siendo activas, desarrollando un, hoy en día las familias, que es el cuarto punto, no quieran tener hijos, ¿sí? Entonces, esas implicaciones de que no quieran tener hijos, pues está muy relacionado con eso, de menores índices de natalidad, ¿sí? Y obviamente una disminución de los casos de mortalidad, ¿sí? Entonces, esos 4 aspectos pues son fundamentales y necesarios de entenderlos de por qué el país está envejeciendo. Y como les decía anteriormente, esto no es un problema. En realidad el problema es que nosotros como país, como sociedad, como individuos, no estamos preparados para asumir este proceso, ¿sí? A nosotros no nos enseñaron que vamos a ser más viejos y que por ende tenemos de que promover por un estilo de vida saludables. No nos lo enseñaron, ¿sí? Entonces, es una tarea que desde la labor de la iglesia es muy grande, una responsabilidad demasiado grande en sensibilizar a las familias, a sus comunidades, en darle realmente la importancia que el tema implica. Miren, esta misma transición demográfica nos señala que el bono demográfico, que es la población laboralmente activa, ¿sí? También se está envejeciendo, entonces en un futuro seremos mayores cuidando a mayores, ¿sí? Entonces eso es muy importante pues que lo tengamos en cuenta porque en realidad la transición demográfica debe ser considerada como una posibilidad de desarrollo. Por favor, siguiente. Bueno, entendiendo esto del proceso de envejecimiento, pues hay que entender también cosas importantes y es qué es el curso de vida para ustedes y qué se diferencia entre el curso de vida y las etapas del ciclo vital. Cuando yo hablo de etapas del ciclo vital, pues está muy relacionado con lo que estamos viendo en la imagen, ¿sí? Son cada uno de esos escalones, cada uno de esos momentos vitales que vive cada individuo. Cuando yo hablo de curso de vida, yo digo, oiga, sí hay etapas, pero ¿qué pasa en cada una de ellas? ¿Qué implicaciones tiene dejar de hacer una cosa en una de esas etapas? ¿Sí? Es ahí donde realmente entendemos la perspectiva de envejecimiento y de curso de vida. Todo lo que yo haga cuando esté niño, joven, adolescente, adulto, va a ser consecuencia de la vejez, ¿sí? Es un imaginario social y ya lo vamos a ver un poco más adelante, que nosotros como seres humanos consideremos que llegar a viejos, con enfermedades. No, la vejez no es una etapa de enfermedades, ¿sí? La vejez es el resultado del estilo de vida que yo tuve en las demás etapas, ¿sí? Del impacto de la calidad de vida que yo tuve en las demás etapas, ¿sí? Es solamente eso, el resultado de, no es que yo llegué a la vejez y me llegaron todas las enfermedades porque sí, no, aparecen porque ese cuerpo ha funcionado 60, 70 o la edad que sea y que obviamente eso genera unas implicaciones importantes en el proceso de envejecimiento de la persona actualmente.
¿sí? Esas condiciones que viva cada individuo en cada una de esas etapas, pues le permite superar o empeorar dichas situaciones, ¿sí? Pero realmente lo importante de entender el enfoque de curso de vida es que la vejez debe ser una etapa de posibilidades. La vejez no puede ser una etapa de que yo llegué viejo y ya no hago nada más. Al contrario, es cuando la persona mayor debe ser mucho más activa y funcional. ¿Listo? Siguiente. Nosotros los seres humanos somos seres biopsicosociales y cuando yo hablo de seres biopsicosociales, pues estoy hablando que somos seres integrales, donde realmente cada una de las cosas que yo realice va a afectar una etapa de la otra, ¿sí? Entonces nosotros somos seres ecológicos, sociales, biológicos, psicológicos y espirituales. Si alguna de esas dimensiones se afecta, se afectan todas las siguientes, todas las que vienen, ¿sí? ¿Por qué se afectan? Porque somos seres encadenados. Aquí la imagen no sé por qué se me ve diferente, pero la imagen son, miren que son varios círculos, uno depende del otro. Así somos los seres humanos. Si yo tengo una dificultad en salud, por ejemplo, esto me va a generar unas implicaciones a nivel social, a nivel individual, como persona, emocionalmente hablándolo, a nivel ecológico en el medio en el que se desarrolla la persona y a nivel espiritual en la esencia del ser de esa persona, ¿sí? Entonces, importante pues entender que al ser seres integrales, nosotros como individuos tenemos la responsabilidad de nutrir, de alimentar cada una de estas dimensiones. Ninguna de las dimensiones es más que la otra, por el contrario, todas requieren de nuestro mismo tiempo e inversión para fortalecernos en la vida o en la atención integral a cada individuo. ¿Listo? Siguiente. Miren, cuando les hablaba de datos demográficos importantes, aquí con esta imagen quiero mostrarles algo. Miren, son los mismos hermanos, niños y ya adultos, ¿no? Entonces, según el censo del 2018 nos dice que de cada 4 personas de 80 años, 3 llegarán a los 85, 2 llegarán a los 90 y uno de ellos llegará a 95 años. Miren la posibilidad que nosotros como seres humanos tenemos para vivir. Las personas que hoy cumplen 50 años, hoy, tienen un 50% de oportunidad de celebrar 95. Entonces, esto ya nos llama y nos hace un llamado muy importante a entender que realmente debemos de prepararnos para la vejez, en la etapa que estemos, pero también una responsabilidad muy grande en cómo les vamos a transmitir a esos niños, a esos jóvenes que vienen detrás de nosotros, para que realmente se apropien y le muestren gusto y sentido por esta profesión, por esta labor de atender a las personas mayores. Siguiente. Cuando hablamos de envejecimiento, que ya lo hemos hablado un poco en detalle frente a lo que las implicaciones que tiene el proceso de envejecimiento, ¿sí? Y cuándo inicia, y ahorita voy a hacer pregunta de quiz a ver qué tan atentos estuvieron, pues hay que entender también dos procesos que se viven en ese proceso de envejecimiento. Y cuando yo hablo de esos dos procesos, pues hago referencia a que como individuo yo tengo un proceso de envejecimiento primario y un proceso de envejecimiento secundario. Cuando yo hablo de envejecimiento primario, pues estoy haciendo referencia específicamente al deterioro de las funciones a nivel biopsicosocial y espiritual que son normales, ¿sí? Pero cuando yo ya hablo, por ejemplo, que es normal, que a medida que yo envejezca, pues voy a tener una visión reducida, ¿sí? Una agudeza visual reducida. No voy a escuchar de la misma manera, ¿cierto? Y son procesos normales del envejecimiento, o sea, yo eso no lo puedo modificar, no lo puedo cambiar, ¿cierto? Pero también tenemos otro tipo de envejecimiento que es el secundario. Y cuando hablamos de envejecimiento secundario, ¿a qué estoy haciendo referencia? Cuando ya aparece una enfermedad. Sí, cuando ya aparece una enfermedad, cuando ya esa enfermedad me limita para desarrollar ciertas actividades. Entonces, por eso es tan importante entender en qué tipo de envejecimiento yo hoy como individuo quiero estar, en el primario, en el que es considerado normal,
o en el secundario, donde voy a tener que requerir asistencia, apoyo, suministro de medicamentos por las condiciones de salud que esté presentando. Siguiente. Ahora es importante dentro del o en el marco del proceso de envejecimiento, pues que nosotros hagamos también un ejercicio de identificarme qué tan viejo soy hoy, ¿sí? A la edad que yo tengo. Entonces, este es un ejercicio que les voy a pedir que hagan ustedes de manera individual y ustedes van a empezar a determinar sus 3 tipos de edades, ¿sí? Nosotros los seres humanos tenemos 3 tipos de edades. Una que es cronológica, una que es biológica y una que es social. Cuando yo hablo de una edad cronológica, hago referencia pues a los años que yo tengo. Cuando yo hablo de una edad biológica, pues sí está determinada. Yo tengo tantos años, pero a nivel de salud me estoy evidenciando que parezco una persona de, no sé, 20 años más de lo que soy ahorita, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo la presencia de tales y tales comorbilidades, ¿cierto? Cuando yo hablo de una edad social, pues estoy haciendo referencia también a esa interacción que yo como individuo logro con amigos, con familias, ¿sí? Y realmente entender si a la edad que tengo, las relaciones o los vínculos familiares afectivos o sociales están presentes o están fortalecidos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Pues que los 3 tipos de edades sean coherentes y congruentes, obviamente en el ejercicio de identificarlos. Pero este es un ejercicio interesante que les voy a pedir que para sacar su edad biológica y social busquen una herramienta en internet que es muy interesante que les ayuda a identificar ese proceso. Siguiente. ¿Cómo envejecemos ahora? Y miren esta imagen que me parece muy importante y yo creo que todos los que me están escuchando han visto el video de esta señora, de Katy, una señora que realmente mostró una faceta diferente de lo que puede llegar a ser la vejez, ¿sí? Y aquí hay muchas personas que nos muestran una visión y una faceta diferente de lo que es la vejez, ¿cierto? Y es ahí donde nosotros nos debemos de preguntar, ¿cómo estamos envejeciendo ahora? ¿Realmente cómo yo me estoy cambiando o estoy realmente generando acciones que favorezcan mi proceso de envejecimiento para envejecer de una manera mucho más activa y saludable? Siguiente. Siguiente. ¿Qué digo, mami? Y una de las... ¿Qué digo? Y una de las actividades o cosas más importantes, pues es entender, ¿me devuelves la anterior diapositiva, por favor? Es que nosotros empecemos a generar acciones que modifiquen nuestra perspectiva negativa del envejecimiento. Y la perspectiva negativa del envejecimiento tiene un nombre técnico y se llaman microedadismos. Cuando yo hablo de microedadismos, ¿a qué hago referencia? A esas cosas que en la vida cotidiana yo hago que hacen que generen las demás personas imaginarios no positivos de la vejez, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tipo de cosas habituales pasan? Comentarios como, tu hijo habla como viejito. ¿Y es que ser viejito es malo? Pregunta. Yo ya no tengo edad para hacer eso. Cuando eres joven puedes con todo. Nadie es viejo si uno no quiere. Sí, que es otra perspectiva de negación, ¿no? Así que usted fue maestro. No, soy mayor, no soy mayor, tengo juventud acumulada, ¿sí? Y ese tipo de palabras y de microedadismos, porque a esto lo que se le llaman microedadismos, pues hacen que nosotros realmente no cambiemos nuestra mirada y nuestra forma de visualizar la vejez. ¿Listo? Siguiente. Por eso es tan importante entendernos de la palabra de derechos, de enfoque de derechos, ¿sí? Y les voy a dejar esta pregunta para que me la contesten al final. ¿Ustedes qué creen que es correcto decirles? Ancianos, viejos, abuelos, nonos, tercera edad, persona mayor o adulto mayor, ¿sí? Para que ustedes me compartan su percepción, porque para mí es muy importante, pero sobre todo entendernos que debe ser un concepto que por encima de cualquier cosa
respete y vele por el bienestar de, pues obviamente, de esa persona mayor. Siguiente. Miren esta imagen tan interesante y es una imagen que nos hace reflexionar sobre el proceso de envejecimiento. Va una persona mayor al doctor y le dice, el dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad, le dice el doctor. Y la persona mayor contesta, no porque la otra tiene la misma edad y no me duele. Y lastimosamente vivimos en un sistema de salud que le pasa a esto, ¿sí? Que no priorizamos la persona, sino realmente lo que tiene, la patología de la persona. Pero a mí no me interesa a él como individuo, ¿cierto? Otra imagen que me pareció muy bonita traerles a colación es no vayas a defender, no vayas a ofenderte, el Cira, pero nosotros éramos amigos, parientes, esposos o qué, ¿sí? Y esto también está muy relacionado con la vejez y creemos que a todas las personas mayores cuando llegan a esta etapa de la vida pues pierden su memoria y no es así. Obviamente eso tiene unas implicaciones patológicas diferentes, ¿sí? Pero el hecho de que yo envejezca no significa que a mí se me van a olvidar las cosas. De hecho, hasta una persona diagnosticada con una enfermedad por ejemplo, cognitiva o mental, tiende a recordar muy bien hechos de su pasado, ¿sí? De las relaciones con su pasado. ¿Listo? Siguiente. Por eso es tan importante, y aquí viene una tarea sumamente interesante para ustedes, y es realmente reconocernos cuáles son esos imaginarios que nosotros como comunidad terapéutica, como pastoral, como voluntarios, como familia, como institución de atención a persona mayor, porque también nos va a pasar que tendremos que enfrentarnos a cómo atender a la población en ese escenario, pues realmente pensemos y empecemos a diseñar estrategias que nos permitan modificar esos imaginarios que tenemos frente al proceso de envejecimiento. ¿Qué imaginarios generalmente tenemos? Pues imaginarios como las personas mayores son percibidas como enfermas y con grandes dosis de discapacidad. Eso realmente es una mentira, ¿sí? No todas las personas mayores son enfermas, no todas las personas mayores pues requieren de otro para desempeñar sus actividades de la vida diaria, ¿cierto? Las personas mayores son carentes de recursos sociales, lo que los hace estar solos y deprimidos. Y esto es mentira. Realmente a ninguna persona mayor le gusta estar sola. Lo que pasa es que muchas veces nosotros como familia limitamos su rol, ¿sí? Y entonces mamá no puede salir de la casa porque si sale de la casa de pronto se cae. Y fijo, si la persona mayor lo hace, se cae, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones hay que aprenderlas a manejar, ¿sí? Y aprenderlas a manejar, obviamente, en un corto tiempo. ¿Listo? Otro tipo de imaginarios que nosotros tenemos frente a la vejez es que todos sufren de deterioro cognitivo y trastornos mentales. Y esto también es mentira, ¿sí? No todas las personas mayores tienen algún tipo de deterioro cognitivo y mental. Tampoco está relacionado con la vejez, porque ya hay personas de 40 años que tienen diagnóstico de deterioro cognitivo leve o están iniciando un proceso demencial. Aquí lo importante realmente es cómo yo me voy a preparar y voy a enfrentar y afrontar ese reto de atender a las personas mayores que tienen deterioro, que no lo tienen, que si no lo tienen, ¿qué puedo hacer con él? ¿Sí? Ese tipo de cosas pues son muy importantes, ¿sí? Son rígidos e incapaces de adaptarse a los cambios de la sociedad, pues también es una mentira, porque las personas mayores tienden a realmente vincularse a las actividades y obviamente está muy relacionado con que ellos permiten que otras generaciones les enseñen, ¿cierto? Quizás en algunos casos las personas mayores se niegan a hacerlo, pero sí en su mayoría lo pueden hacer. ¿Listo? Siguiente. Siguiente. Ahora bien, luego de entender un poco por qué es tan importante preocuparnos nosotros por nuestro proceso de envejecimiento y entender que tenemos que empezar a modificar esos estereotipos que tenemos hacia la vejez y de desarrollar tantos microedadismos que generalizan a la población, siguiente, pues vamos a hablar de un tema que también es muy importante y es entendernos ya en la tarea pastoral qué carismas yo tengo que tener en cuenta para explorar con las personas mayores, ¿sí? Y cuando hablo de carismas, estos carismas los propone el Santo Padre Juan Pablo II
en el documento que elaboró para el otoño de la vida, para la vejez, donde él enmarca y cita muchísimas cosas importantes frente a la religión de las personas mayores, pero lo que a mí más me ha llamado la atención y lo que yo siempre en mis charlas trato de enfocarme son en los carismas que él propone, que me parece que son sumamente importantes tenerlos en cuenta. Son 5 carismas. El primero de ellos se llama gratitud, ¿sí? La persona mayor aprende a ser demasiado agradecida con lo que le da su familia, su amigo, ¿sí? Y a estar pendiente, pues obviamente, de desarrollar actividades que realmente respondan a los gustos e intereses de la vida familiar, ¿cierto? La memoria, carisma número 2, para que no se corra el riesgo de repetir los errores del pasado. Es ahí donde tenemos la oportunidad de que la persona mayor nos escuche, de que nosotros también podamos expresar con las personas mayores, nos escuchen, porque esa memoria, esas experiencias, esos errores que cometieron en el pasado, pues ya nos permiten transmitirle a las otras generaciones pues ese rol y ese carisma propio. El tercer carisma se llama la experiencia. Y cuando yo hablo de experiencia, ¿qué hago referencia? Obviamente a la experiencia de la vida, ¿sí? Ayudar a la sociedad que no solo hay que tener en cuenta, pues obviamente las respuestas de la ciencia, sino que también, por ejemplo, a mí me duele la cabeza y en vez de tomarme el medicamento, me voy a poner papa porque ese es el remedio que mi abuela me decía, papa cruda en la frente y me va a quitar el dolor de cabeza y seguro que lo hace, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esa experiencia, esas recetas deliciosas que hacen las personas mayores, ¿sí? Todo ese tipo de cosas que realmente promuevan en los gustos e intereses de las personas mayores, pero en especial que yo favorezca su calidad de vida con esa actividad que yo estoy desarrollando con la persona mayor. El otro carisma, el cuarto, es la interdependencia. Y cuando yo hablo de interdependencia, ¿a qué hago referencia? Pues que nadie puede vivir solo definitivamente y una persona mayor menos, ¿cierto? Entonces, en ese afán de que les da a ellos de buscar compañía, de buscar amigos, pues generalmente les cuesta porque hoy en día una persona mayor tiende a tener un nivel de interdependencia y por ejemplo con esa nueva regulatoria donde las personas mayores pueden trabajar, pues sí, muy chévere. Chévere que les den incentivos a las empresas, ¿sí? Pero ya no va a tener la misma capacidad para desempeñar esa labor que cuando tenía 20, 30 o 40 años. ¿Listo? El quinto y último carisma es la visión completa de la vida. Y cuando yo hablo de visión completa de la vida, ¿qué hago referencia? ¿Sí? Nuestra vida está dominada siempre por los afanes, la agitación, la neurosis, ¿sí? Y se nos olvidan interrogantes fundamentales sobre cuál es mi vocación hoy, cuál es su vocación, ¿sí? Es realmente donde yo encuentro si realmente mi vocación es atender a personas mayores, realmente que mi vocación es servir a otras personas para que aprendan de vejez. ¿Cuál es mi vocación realmente? ¿Listo? Importante pues tener en cuenta esos carismas. Siguiente. Yo hoy les traigo unas recomendaciones importantes que ustedes deben de tener en cuenta a la hora de atender a personas mayores. El primero de ellos es actuar frente al propio proceso de envejecimiento. ¿Cómo me estoy preparando para mi vejez? Háganse en ese cuestionamiento. Pero sobre todo, ¿qué está haciendo usted ahora para llegar a esa vejez de una manera activa, saludable y feliz? ¿Sí? Cambiar estilos de vida. Si para llegar allá tengo que cambiar estilos de vida, pues qué bueno, ¿sí? Si debo establecer rutinas de autocuidado, pues obvio, qué bueno que me va a favorecer eso, pues mi calidad de vida, ¿sí? Tiempo y diversión propios, esto es muy importante. Nosotros vivimos en una sociedad demasiado ocupada y demasiado afanada del día a día y nos olvidamos de hacer las cosas que realmente son importantes para nosotros, ¿sí? Eliminar todo tipo de microedadismos, ¿sí? Y ya lo hablábamos como mi hijo habla como viejito, ¿sí? Ese tipo de palabras acentúan en los mismos niños esa visión negativa y lejana de la vejez, ¿listo? Realizar acciones, actividades, realizar acciones, actividades donde realmente se vinculen las personas mayores y para eso solamente lo puedo lograr a través de la identificación de los gustos e intereses que tienen las personas mayores,
¿cierto? A nivel familiar, a nivel comunitario y a nivel, pues obviamente si la persona está en un proceso de ingreso a una institución o de egreso de una institución, pues hay una tarea muy grande desde la acción pastoral. Siguiente. Recomendaciones para las familias, pues estas recomendaciones para las familias también son muy importantes, ¿sí? Porque hoy usted como miembro de una familia que tenga persona mayor, pues debe estar vigilante de las condiciones de salud básica de esa persona mayor, ¿sí? Generar espacios de intimidad. Sí, el hecho de que yo viva con mamá o papá no quiere decir que yo tengo que estar en el cuarto con él, encima de él, que está haciendo, que guarda. No, la persona mayor tiene derechos a esos espacios de intimidad, ¿sí? De autonomía, ¿sí? No tratar a las personas mayores como niños o tener respuestas discriminatorias hacia las personas mayores, ¿sí? Ese es el mayor problema que como sociedad tenemos, que creemos que llegar a viejo es volver a ser niño y en realidad es una forma de maltrato hacia la población mayor, ¿sí? Generar mayor solidaridad intergeneracional, ¿sí? Compartir conocimientos y experiencias a través de la tradición oral. Se construye un sentido social donde realmente ustedes logren que su papá, su mamá, su abuelo, su tío se vincule con niños, con jóvenes y realmente exploren y hagan encuentros de saberes, ¿sí? Suministra apoyo práctico y emocional a las personas mayores. Todos los días tenemos que recordarles que son importantes, que los queremos, que es que mi mamá tiene Alzheimer y no se va a acordar mañana. No importa. Todos los días hay que recordarle que tú estás presente y que tú vas a velar por ella hasta el último día de mamá o de papá, ¿sí? Aliente a sus familiares o amigos a llamar con regularidad y enseñarle a utilizar las videollamadas, el teléfono, el celular, el computador, ¿sí? Todos esos espacios que les permitan mantener un vínculo social. Siguiente. ¿Qué otras recomendaciones pues tenemos? Tenemos unas recomendaciones también para las mismas personas mayores y esas recomendaciones pues están enfocadas en aprender a decir lo que sienten cuando están irritables, ¿sí? No guardarse las cosas, no decir como que me da pena decirle la verdad a mi hijo, no, hay que decir las cosas como son. Aprender a pedir ayuda o a escucharnos cuando lo necesiten. A las personas mayores les cuesta mucho, entonces si yo soy un cuidador, si yo soy un agente de pastoral, ¿cómo enseño o cómo le puedo decir a esa persona que yo estoy aquí para apoyarlo en su proceso, ¿cierto? Diseñar rutinas con espacios propios para desarrollar las actividades, ayuda a la salud mental. Esto es sumamente importante y el hecho de que la persona mayor esté en casa, no salga, debe de hacer una actividad de estimulación terapéutica. ¿Por qué? Porque si no va a empezar un deterioro de declive, de que va para abajo y no se va a ver un avance importante y significativo en el bienestar de esa persona, ¿sí? Desarrollar ejercicios de activación física y mental importantes, ¿sí? Desarrollar una actividad que haya dejado de realizar y que en ese momento de la vida, pues obviamente le interese retomar. Eso es muy importante. Disminuir las noticias y redes sociales, donde generalmente hay veces generan cuestionamientos muy negativos frente a las personas mayores. Y el último de ellos, pues, es fortalecer su dignidad, fortalecer realmente lo que son como personas. Siguiente. Y para concluir un poco este escenario y este espacio, pues les traigo aquí 10 hábitos para envejecer con buena actitud que me parece que son muy importantes para tenerlos en cuenta, ¿sí? Porque nos van a ayudar un poco a enfocarnos realmente en lo que yo necesito para ser feliz en mi proceso de envejecimiento. El primer hábito es tomar decisiones. A nosotros los seres humanos nos cuesta tomar decisiones. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a tomar decisiones? A decir, no, hoy no quiero, hoy no puedo, hoy no me corresponde, ¿sí? A abrazar, a reír. Segundo hábito importante, ¿sí? Debemos de enfocarnos realmente en recordarle a esa persona mayor todos los días por qué es importante y darle un abrazo y un beso. Hacerse masajes y estar activo, eso es delicioso, ustedes no se imaginan cuánto, ¿sí? Luego una jornada laboral pesada que mi hija, mi papá o mi mamá o quien sea me apoye en desarrollarme un masaje que favorezca mi calidad de vida, pues sería magnífico.
recuerdos felices. Nosotros los seres humanos nos enfocamos mucho en lo negativo y nos olvidamos que tenemos muchas cosas bonitas que contar y que compartir. A escuchar música, a bailar, a agradecer siempre, a enfocarnos en el presente, porque vivimos con un afán impresionante por el futuro, pero nos olvidamos del vivir el ahora, el presente. A cumplir sus metas, no dejar pendientes. ¿Cómo está el proyecto de vida de ustedes como cuidadores, como agentes de pastoral? ¿Sí? ¿Cómo se proyectan en 5 años, en 10? ¿Han cumplido sus metas hasta ahora? ¿Sí? Que nos cuestionemos sobre esos aspectos. A tomar el sol y dormir bien. Es fundamental dormir bien. Es fundamental tomar el sol. Y yo creo que a muchos de los que estamos aquí nos pasa que cuando almorzamos nos da un sueño repentino impresionante, ¿cierto? Entonces el hecho de que yo luego de una jornada de almuerzo tome el sol, pero lo tome en la espalda porque no lo voy a tomar en la cara, pues va a favorecer activar esa hormona que nos diga que ya hay que empezar nuevamente a la hora, ¿cierto? A conectarse espiritualmente con lo que usted cree, ¿sí? Obviamente esto es muy importante, ¿sí? Orar, entregarle a Dios siempre lo mejor que yo tengo como individuo, ¿sí? Son 10 hábitos que nos recomienda un psicólogo importante especializado en bienestar mental de la población, que me parece pues fundamental tenerlo acá. Y para cerrar, pues obviamente quiero dejarles una reflexión. Ya les he dejado varias tareas, pero esto es como una reflexión importante y un trabajo individual que es necesario que lo hagamos. Y es entender que en mi curso de vida yo debo de tener metas a corto, a mediano y a largo plazo, ¿sí? ¿Y cómo las voy a hacer? ¿Cómo voy a cumplir esas metas? Si yo como agente de pastoral tengo esas metas claras, claramente no voy a tener dificultades en mi proceso de envejecimiento. ¿Listo? Siguiente. Siguiente. Y para finalizar, los quiero dejar con esta frase del Papa Francisco. En enero del 2020 tuvimos el primer encuentro mundial de pastoral de personas mayores y parte de su discurso y es: no solo son personas a las que estamos llamados a ayudar y proteger para custodiar sus vidas, sino que pueden ser actores de una pastoral evangelizadora, testigos privilegiados del amor fiel de Dios, es decir, donde las personas mayores sean también protagonistas de la misma conformación de la pastoral, ¿sí? Donde sean mayores acompañando a mayores, pero mayores que realmente están comprometidos con todo el ejercicio de, obviamente, de la vida pastoral. Eso fue pues como mi intervención el día de hoy. Yo pues ya estoy como presta a escuchar si hay alguna pregunta, duda, inquietud. Gracias por esta orientación luego de superados un poco los problemas técnicos de comienzo. Luego nos ha enriquecido usted. Gracias por esta Nos ha orientación. enriquecido con estas apreciaciones y con esta experiencia suya sobre el trabajo con los abuelos. Usted preguntaba sobre qué término deberíamos utilizar para dirigirnos a ellos y colocó como varios viejos, recuerdo, tercera edad, abuelos. Bueno, habían muchas, como unas 5 o 6 expresiones. Yo particularmente he decidido, y lo he dicho siempre, les he hablado de los abuelos con un profundo respeto, desde la casa que tenía allí en Jerusalén, en Ciudad Bolívar, que llamaba la casa del abuelo y de la abuela, y que reunía pues a ellos. Pero ¿hay alguna sugerencia en particular de su parte para ese término, esa forma de expresarnos a estas personas venerables? Y obviamente con las recomendaciones que usted nos ha dado, que son absolutamente valiosas. Padre, sí. El rol de los abuelos obviamente es un término muy usual y más en el contexto de la vida católica pues lo es, ¿cierto? Lo que pasa es que el tema de abuelos es un término de un rol,
¿sí? Las personas utilizan el término de abuelo con el rol del abuelo, ¿cierto? No todas las personas mayores que hoy en día tenemos tienen el rol de abuelos, ¿sí? Entonces, generalizarlo en decirle abuelos, pues quizás en algún momento para alguna persona mayor que no ejerció su rol, pues va a ser incómodo, ¿cierto? Cuando yo les decía, hablamos de tercera edad, si yo hablo de tercera edad, pero ¿cuál sería entonces la primera y la segunda? ¿Cierto? En el contexto de la Iglesia Católica, pues obviamente nuestro término más común es anciano, ¿cierto? Porque de acuerdo pues a la Biblia, el anciano era la persona que tenía sabiduría y respeto, ¿sí? Y está bien, pero técnicamente y terapéuticamente, el concepto más apropiado para referirnos a las personas mayores, pues es persona mayor, ¿sí? Un concepto que es un poco más imparcial en el momento en que yo hablo o me dirijo hacia una persona pues mayor. Es el término más usual y el que desde el 2014 las Naciones Unidas aprobó para referirnos a esta población. Para referirnos a esta población. Perfecto, es una aclaración que nos va a servir muchísimo y usted tiene toda la razón, porque no estamos encasillando todos, de pronto no son abuelos, usted lo ha dicho, son personas que son adultos mayores o personas mayores que han adquirido, pues, o que a lo cual llegaremos seguramente todos con esas márgenes y esas expectativas que nos muestra usted en las estadísticas que nos regaló de verdad de corazón. Yo de verdad le quiero agradecer y no sé si alguno tuviera alguna pregunta que yo pueda transmitirle a la doctora, alguna inquietud que alguno de ustedes quisiera elevar, o más o menos esto quedó bastante claro ahí para nosotros. Me pregunta un niño acá que para las siguientes generaciones, ¿qué significará el envejecimiento? Es una pregunta bastante bonita. No sé si usted tenga alguna respuesta. Claro que sí, el envejecimiento implica para las siguientes generaciones una preparación. No sé si Yo usted no le puedo hablar a un niño y a un joven frente al envejecimiento si yo no lo acerco a esa realidad, ¿sí? Si yo realmente no lo involucro a esa realidad, ¿sí? Entonces, desde la Conferencia Episcopal de Colombia hay un material muy interesante, me permito hacerle propaganda. Este se llama Hacia una nueva cultura del envejecimiento. Y es un material que está diseñado para trabajar con jóvenes y niños, donde con talleres muy prácticos les enseñamos a cómo realmente entender esto del envejecimiento y la vejez. Entonces, los invitamos para que ustedes se entren en contacto con la Conferencia Episcopal. Es una guía y una cartilla, son 2 documentos para que empiecen a trabajar en sus comunidades. Son ejercicios muy prácticos, talleres muy prácticos para trabajar con ellos. que nos deja a usted inquietos con esa material que nos ofrece la Conferencia Episcopal y seguramente preparado por personas como usted. Claro que sí, lo tendremos muy presente y seguramente lo adquiriremos y haremos amplificación en cada uno de los escenarios donde se nos permita obrar. Pues creo que no tenemos alguna más pregunta. Bueno, de verdad yo le quiero agradecer de verdad su tiempo, su paciencia también, porque al principio pues tuvimos un poco este inconveniente técnico, pero su paciencia con nosotros y su deseo de compartirnos esa experiencia, ese cariño y ese amor que usted manifiesta por los mayores y que seguramente nos va a servir a nosotros también para tratar y manejar de una forma mucho más tierna, mucho más humana, como usted lo ha realzado también de nuestro Papa Francisco, muy especial en ponernos un poquito el dedo en la llaga, sobre todo cuando hemos dejado esta generación a la cual algún día accederemos allá, pero no solamente por el que sea, sino por la realidad del hoy,
en un lugar muy especial. Por eso le agradezco nuevamente, doctora Lady, su pertinencia, su expresión de cariño para con nosotros. Cuente con que esta comunidad nos hubiera gustado tenerla aquí presente. Bueno, los medios nos sirven para acercarnos, pero para darle un abrazo, pero yo quiero que sienta el aplauso que desde aquí nosotros le elevamos en actitud de agradecimiento por esta charla tan provechosa. Muchas gracias, padre. Para mí es un honor poder compartir. Lastimosamente sí, no lo pudimos hacer presencial. Yo aquí trabajo en FUSA, les cuento un poco, en una comunidad de cuidado, donde tenemos a personas mayores en protección. Entonces, hoy tenía una labor importante. De nuestra tridu de la familia. No sé si alguno va a hablar alguna cosa. ¿Tenemos? Bueno. Sí, señor. De nuestra tridu de la familia. Una pequeña... Pues buenas noches a todos. Rápido. Una niña quiere decir algo, mi querida doctora. Tranquila. Pues buenas noches a todos. Yo soy Dana Sofía Rojela Quitián. Yo les quería presentar a mis abuelos, que son Misael Quitián y Waldina Chavarro. Yo soy la séptima nieta, soy la más pequeña de 7 nietos. Nosotros los adoramos mucho y los consentimos. Todos los domingos nos reunimos con ellos y compartimos. Nosotros celebramos con ellos los cumpleaños y las celebraciones. Entonces, les quería decir que amamos mucho a todos nuestros abuelos porque sin ellos no existiríamos. ¿Verdad? Muchas gracias por ese testimonio tan lindo también, doctora. Mire cómo nos los han regalado. Y que Dios bendiga a tus abuelos y que ellos que han mostrado de verdad ese cariño y ese amor por ti y por cada uno de tus demás hermanos y los demás primos, seguramente los que están en la familia, los siga manifestando. Y gracias a ustedes por darnos también su testimonio y su presencia en medio de nosotros. Dios les bendiga de corazón y gracias a ti de verdad por tu ayuda. Yo voy a dar los dulces. Sí, la doctora iba a decir algo, ¿no? ¿Esto es tuyo? Cómetelo. Cómelo. Listo. Doctora, gracias de nuevo y a ustedes gracias de corazón. Mañana nos veremos entonces a las 8 de la noche para celebrar nuestra unión de la consagración de las familias y a la vez cuando las parejas de esposos ojalá vengan y ratifiquen una vez más ese te amaré en alegría, en dolor, en salud, en enfermedad, en pobreza y prosperidad por ahora y por siempre. Dios les bendiga a todos y que tengan todos una feliz noche. Muchas gracias. Adiós, adiós. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y
trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Que se haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león, con tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Espíritu de Dios, llena, toca. Esta casa es tuya, mi familia es tuya, Jesús, Jesús.